¿Cómo está, ministro? Muchas gracias por estar con nosotros en Desafío Tierra. Gusto saludarte, Paloma. Gracias a ustedes por la invitación a este programa tan importante. Ministro, quisiera partir dando cuenta también a las personas por qué Chile lidera una iniciativa de estas características. ¿Cuál es la necesidad que contempla junto a Finlandia respecto de por qué es necesario este tipo de iniciativas? Bueno, es una gran pregunta, ¿no? Primero, la génesis de esto surge del Acuerdo de París, donde hubo un mandato para que los ministros de Finanzas o de Hacienda fueran los responsables del componente financiero en un sentido general, respecto a una agenda para el cambio climático, ¿no? Que vaya en contra del cambio climático, las medidas que se pueden tomar. De ahí surge la coalición de ministros de Finanzas para la Acción Climática. Y la verdad, Paloma, la intuición de esto es bien sencilla, tiene, diría yo, dos patas. Lo primero es que en todos los países los ministerios de Hacienda o de Finanzas juegan un rol muy central en la definición de las políticas públicas en general, y ello naturalmente toca también a las políticas de corto, mediano y largo aliento que tengan que ver con el cambio climático. ¿Esto en virtud de qué? En virtud de que movilizan recursos públicos muchas veces, y ahí los ministerios de Hacienda siempre son un resorte fundamental porque su rol, o parte de su rol, es poder administrar esos recursos. Por lo tanto, es súper importante que la acción que desplieguen los países, la acción coordinada, multilateral que desplieguen los países para la acción climática, los ministerios de Hacienda de los distintos países se involucren decididamente en esto. Esa es una primera parte de la respuesta. La segunda es que naturalmente cuando uno piensa cuáles son el tipo de acciones concretas que los países tienen que ir tomando para ir haciendo frente a los desafíos del cambio climático, ya sea en medidas preventivas como en medidas de mitigación, esto tiene que ver con proyectos concretos, ¿cierto? Desde proyectos energéticos, de energías renovables, armoniosas con el medio ambiente, proyectos de inversión, transporte público, electromovilidad, etcétera, ¿no? Una larga lista de cuestiones que naturalmente son desplegadas y son apalancadas por el sector privado, muchas de ellas. Todas estas son inversiones muy cuantiosas, y ahí la palanca del mercado financiero es fundamental, es decir, tener instrumentos, ¿no es cierto?, muchas veces distintos a los que tenemos hoy día, novedosos, innovadores, que permitan financiar estos proyectos, se transforma en una palanca fundamental para que pasemos del papel, de las buenas intenciones, a la acción concreta, y este también naturalmente es un resorte o un área de acción muy propia de los ministerios de Finanzas para poder generar el desarrollo de esos mercados, para poder financiar estos proyectos y así ir con acciones concretas. Ministro, nuestro resorte, nuestra palanca, la chilena, ¿qué tan alineada está con la lucha contra el cambio climático? Me gustaría saber si usted podría tal vez mencionar algunas líneas en las que su propio ministerio esté trabajando en esta tarea. Bueno, claro que sí, hay varias líneas, ¿no es cierto? Lo primero, como ya te decía, nosotros como país hemos tomado un camino, hemos generado una visión respecto a la importancia de la sustentabilidad en general, mitigar los efectos del cambio climático, ir renovando nuestra matriz energética, y en esa decisión de política que se resume, por ejemplo, en la carbono neutralidad al año 2050, obviamente el Ministerio de Hacienda hoy y mañana tiene un rol pivotal que jugar. Eso es lo primero, ¿no? O sea, acá hay un compromiso país, y el Ministerio de Hacienda, en conjunto con las otras carteras, con energía, con medio ambiente, también obras públicas, a propósito del programa de recuperación económica y las distintas inversiones que vamos a desplegar ahí, podemos hablar después, tiene un rol fundamental que decir para poder avanzar en esa dirección. Eso es lo primero. Lo segundo, acciones concretas. Nosotros hemos sido pioneros en la región en la emisión de los llamados bonos verdes. ¿Qué es lo que son bonos? Los bonos verdes son instrumentos de deuda, bonos tradicionales que permiten al país tener recursos que financian una serie de iniciativas de gasto público, particularmente en estos tiempos de pandemia, ¿no es cierto? Hemos tenido que recurrir fuertemente al endeudamiento externo. Pues la particularidad de estos bonos verdes, en que, insisto, Chile ha sido pionero en la región y hemos colocado bonos por cerca de 6.000 millones de dólares,
es que los liga el uso de esos fondos o liga la emisión de esos instrumentos a proyectos específicos que dicen relación con los temas de sustentabilidad y de cambio climático. Por ejemplo, entonces estos bonos comprometen una serie de iniciativas que se han ido plasmando, por ejemplo, a nivel del transporte público, donde había una renovación de la flota del Transantiago, por ejemplo, hacia la electromovilidad, todo lo que son proyectos, ¿no es cierto?, de energías renovables, que en definitiva evitan la emisión de CO2, todo lo que tiene que ver también con la gestión del agua, obras de regadío, la optimización del recurso hídrico, son cuestiones que se comprometen a la hora de emitir estos bonos y se van verificando en consecuencia por los propios compradores de esos bonos, que esas acciones van plasmándose en la práctica. Entonces ahí hemos jugado un rol bien pionero en la región, hemos sido muy activos, hemos recibido varios premios por lo mismo, y también hemos desarrollado una iniciativa, una mesa pública privada de finanzas verdes, con actores del mercado local, ¿no es cierto?, con el Banco Central de Chile, que permita ir nutriendo una discusión respecto a generar un ecosistema en el mercado financiero que permita ir financiando este tipo de iniciativas que son tan necesarias. Ministro, Chile tiene una cosa medio bipolar de repente en sus conductas, porque por un lado lidera, es ambicioso, se pone metas mucho más ambiciosas que otros países, y por el otro lado, por ejemplo, no firma Escazú. Nosotros por un lado tenemos estas iniciativas respecto de la carbono neutralidad y otros, pero también tenemos un montón de deudas como por ejemplo que no tenemos suficientes incentivos, impuestos verdes que nos hagan realmente mover ciertas estructuras hacia otros lugares, o qué pasa con la disminución del presupuesto. Se entiende que estamos en una pandemia, pero ¿todo tiene que bajar más o menos igual, o en realidad deberíamos estar mirando el problema del cambio climático como lo que es la gran amenaza que tenemos como humanidad y como país, sobre todo un país como Chile, que es tan vulnerable al cambio climático, ¿verdad? Entonces, quisiera hablar ahora de lo que usted siente que son sus deudas, de lo que usted siente que son sus tareas pendientes en materia justamente de avanzar en temas de cambio climático, y lo que concierne a usted, que es la plata, ¿no? ¿Cómo se financia esto? A ver, parto por lo que tú señalaste al principio. Tratemos de mirar el vaso medio lleno y no siempre el vaso medio vacío. Hace poco tiempo atrás conocimos este ranking de sustentabilidad de la Universidad de Cambridge, donde está detrás el prestigioso economista Jeffrey Sachs, que situaba a Chile en el primer lugar de la región. Creo que esa es una buena noticia, es decir, plasmado en las acciones concretas, Chile lidera en la región en ese ranking, y a nivel global se ubica en la posición 28. Por supuesto, todos los rankings son discutibles, uno puede tener reparos metodológicos, se podría hacer mejor aquí y acá, pero creo que es un indicador de una de las universidades más prestigiosas del mundo que nos sitúa en un buen momento, en una buena dirección. Creo que eso es lo primero. Lo segundo, me parece que no hay dos lecturas respecto a la importancia de abordar el tema del cambio climático, que es una de las prioridades, si no la prioridad principal que tiene el mundo hoy día, y de la cual Chile además sufre los costos de este cambio climático. Lo estamos viendo, la escasez hídrica, ¿no es cierto?, que hemos sufrido, la sequía prolongada, que es algo que nos afecta, que tiene impacto en nuestra vida cotidiana, y por lo tanto es un imperativo no solo económico, sino que diría yo también un imperativo ético poder avanzar en esa dirección, porque al final del día el tema del cambio climático, más allá de las consideraciones económicas, tiene una dimensión de justicia, tiene una dimensión de moralidad, una dimensión de justicia intergeneracional, en que lo que hagamos hoy día va a tener consecuencias en lo que le toque a nuestros hijos. Yo creo que esa es la forma correcta de abordar el problema, un tema económico, pero también un tema de justicia intergeneracional, que es lo que nos motiva a todos a avanzar en esta dirección. Temas pendientes, mira, yo creo que acá lo que estamos enfrentando, no solo a nivel país, sino que en el mundo, es un cambio estructural, ¿ya? Y esos cambios estructurales naturalmente no se hacen de la noche a la mañana, y por eso es tan importante tener mecanismos de cooperación multilateral
que permitan abordar esto con decisión. Es cierto que muchas veces, sobre todo para los ciudadanos, esto no produce los avances con la velocidad que uno quisiera. Pero lo que hay que entender acá es que no tiene demasiado sentido para un país avanzar a solas. Esto es un mecanismo de coordinación internacional, por la sencilla razón de que el cambio climático no tiene un efecto local, sino que es un efecto global. ¿Ya? Dicho de otra manera, un país aislado puede hacer muchísimo esfuerzo, pero si el resto de los países no hacen ese esfuerzo, la verdad es que el impacto final en el cambio climático, que es una externalidad global que afecta a todos los países, va a ser pequeño. Por eso que es tan importante la coordinación en esta materia y el multilateralismo, y en esa lógica es fundamental avanzar, y la coalición de ministros que hablábamos delante se inscribe en esa reflexión. Creo que el otro tema súper importante, donde Chile ha ido avanzando con fuerza y tenemos buenas oportunidades de tomar un rol de liderazgo mundial, es la materia de renovación de la matriz energética. O sea, todo lo que está pasando, no solo a nivel de la energía solar, que ya es una realidad concreta, la energía eólica, la mareomotriz, etcétera. El tema del hidrógeno verde, por ejemplo, es algo que el país, a través del Ministerio de Energía, ha ido impulsando con harta fuerza, y donde tenemos ventajas comparativas innegables. Entonces, yo creo que vamos en la buena dirección. Y respecto al presupuesto, acá hay que entender una cosa que es súper importante para los auditores. Acá la verdadera palanca que moviliza recursos en esta materia no son los recursos públicos, es generar una estructura de políticas públicas, de incentivos, que hagan que el sector privado movilice esas inversiones. ¿Y por qué? Porque son de un orden de magnitud, son de miles y decenas de miles de millones de dólares, que el Estado es impotente con su presupuesto, cualquier Estado, para ser el agente de cambio por esa vía. No es a nivel presupuestario que esto se juega, sino que es a nivel de una dirección, un ordenamiento de la política pública, fijar una meta, fijar una ruta en la que nosotros estamos embarcados, que es donde se juega el partido. Claro, justamente respecto de lo que plantea, dos cosas. Igual es una señal bajar un presupuesto en un área estratégica como es medio ambiente. O sea, finalmente el presupuesto también actúa de esa manera, de una manera simbólica para los ciudadanos. Pero imaginemos que no es tan relevante y entremos en el mundo de lo privado. En lo privado justamente es donde hay ciertas conversaciones que están pendientes, como la de los impuestos verdes, como la conversación en materia de la matriz energética sobre la flexibilidad, que no avanza suficientemente rápido para que crezca aún más la matriz energética, ¿verdad? O, por ejemplo, ¿qué otros incentivos podrían tener otras empresas? Hay algunas que han tomado la iniciativa, como Enel, que dijo, bueno, yo voy a cerrar anticipadamente un par de centrales, pero ¿cómo uno podría, tal vez desde el mismo Estado, poner ciertos incentivos para que otras centrales siguieran ese ejemplo? O bien, ¿cómo nosotros aseguramos las inversiones a largo plazo? Uno de los grandes problemas últimamente ha sido la judicialización de ciertos procesos de inversión de largo plazo, porque no hay suficiente estructura en el Estado para satisfacer las necesidades, las demandas ciudadanas de aquellas comunidades que se sienten afectadas, por ejemplo. Entonces, por eso le pregunto de una forma más integral, ¿verdad? Junto con el multilateralismo y la colaboración internacional, también el multilateralismo interno, ¿no? Y la colaboración interna para lograr resolver esos problemas que finalmente son lo que nos cortan las piernas en términos de visión de largo plazo. Sí, hay una reflexión respecto a lo primero, porque es una aclaración conceptual importante. El presupuesto de medio ambiente, del Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Medio Ambiente es un ministerio relativamente chico en el contexto del presupuesto global. Y el Ministerio de Medio Ambiente esencialmente lo que financia son recursos humanos, es una planilla de técnicos, de áreas, de servicios asociados a esto, ¿no es cierto?, que no es que movilice sendas inversiones. El Ministerio de Medio Ambiente lo que financia buena parte del presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente es este contingente de profesionales, ¿no es cierto?, que juegan un rol importante en el diseño de política pública y su implementación y fiscalización, pero no es un órgano ejecutor, ¿no es cierto?, de inversiones relacionadas con el cambio climático, con la sustentabilidad. Entonces, eso va a ponerlo en perspectiva, por si alguien piensa que es a través del Ministerio de Medio Ambiente que se ejecutan inversiones. No, eso no es así. Pero respecto al tema de fondo, insisto, creo que hemos ido avanzando y el hecho de que Chile lidera este índice de sustentabilidad refleja aquello.
creo que nos hemos puesto desafíos ambiciosos y creo que, por supuesto, tenemos por avanzar en dar señales de precio que generen los incentivos, como tú dices, a acelerar inversiones en áreas, ¿no es cierto?, amigables con el medio ambiente. Uno de los temas que se ha discutido, por ejemplo, tiene que ver con el impuesto al carbono, ¿no es cierto?, donde desde una perspectiva comparada, Chile tiene una tasa, un valor que es bajo. Si bien se subió en la última reforma tributaria, hay que seguir avanzando en esa dirección naturalmente. A eso me refería antes con la política pública. Los incentivos de precio son los que al final del día dan las señales respecto a dónde están los énfasis que el sector privado debe ir desplegando. Pero fíjate tú que en materia de avance de energías renovables no convencionales, todo el despliegue de lo que es la energía solar, la energía eólica, Chile ha avanzado fuertemente y eso es producto de una política que ha dirigido en esa dirección. Entonces, creo que estamos empezando un camino, estamos avanzando en un camino que es de largo aliento, que requiere seguir apalancando en la política pública, en señales de precios concretas, pero honestamente creo que el país ha tomado una decisión sobre el camino a abordar, creo que es el camino correcto, y en esa ruta o en esa lógica, obviamente que siempre cabe ir desplegando nuevos incentivos y nuevos instrumentos para que el sector privado reciba las señales adecuadas para avanzar en esa dirección. ¿Cómo se puede avanzar en esta ambición de colaboración internacional? Porque de alguna forma esta agrupación que usted lidera junto con el ministro de Finlandia, lo que busca es compartir buenas prácticas. Y estamos en un tiempo donde se requiere, de alguna forma, colaborar de una forma más radical, ¿no? Ya Bill Gates lo planteaba en relación, por ejemplo, al problema del COVID. O sea, no bastan los gobiernos para resolver problemas que son globales. En materia sanitaria, tampoco bastan los gobiernos para resolver problemas como como usted mismo mencionaba. Entonces, cuando usted mira un poco el futuro de su cartera o qué mecanismos debiera tener esta cartera, ¿hacia dónde deberíamos avanzar para que los efectos de estas alianzas fueran más visibles para la ciudadanía y para el planeta? Bueno, lo que tú planteas es la gran pregunta y el gran problema que tenemos. Esto, insisto, la acción climática tiene que ser a nivel global, porque la externalidad negativa, déjame ocupar una jerga economista, es global. Aquí nos sirve de mucho que un país pequeño y aislado actúe por sus propios medios, o por muy bien orientados que estén, si el resto no hace lo mismo. Por lo tanto, tenemos un problema de acción colectiva. Acá esto funciona si yo me muevo, pero tú también te mueves, y el otro también se mueve. Y eso es difícil de lograr. ¿Por qué? Porque hay intereses, cada país tiene sus intereses particulares, entonces básicamente dicen, muévete tú, pero yo no todavía, ¿no? Y esto hace que las discusiones, los acuerdos logrados en las distintas COP sean lentos y muchas veces generan la frustración de la ciudadanía que dice, oye, ¿por qué no avanzan más rápido? ¿No? Pero coordinar, poner de acuerdo a todos los actores, ¿no es cierto?, y que sean capaces de ceder atendiendo a esta externalidad global, no es tan fácil. Déjame plantearlo de otra manera. Muchas veces se arguye, se grime desde los países en desarrollo y es un punto, ¿no? ¿Por qué usted me va a poner a mí todo el costo o me va a poner un costo que es propio de país desarrollado cuando yo soy un país subdesarrollado? En circunstancias que cuando usted era subdesarrollado se pudo desarrollar porque no tenía ninguna de esas exigencias. Entonces ahí tiene que haber, todos estos acuerdos tienen que tener medidas de compensación, volviendo a los incentivos que incentiven a los países que dan esos argumentos de querer avanzar. Y para eso los países más desarrollados tienen que estar dispuestos a poner fondos, ¿no es cierto?, que permitan avanzar en esa dirección. Por eso, por ejemplo, una de las cuestiones fundamentales en que todavía no se logra acuerdo es el tema del mercado de los bonos de carbono, que tengamos un mercado profundo, transable, transparente, escrutable, que permita precisamente eso, que permita que un país, por ejemplo, en vías de desarrollo, pero que hace una tremenda contribución a disminuir los efectos, los males producidos por los gases de efecto invernadero, reciba un pago por aquello, ¿cierto? Que no sea por nada. Ahí tú tienes un incentivo de precio que va en la dirección correcta. Lamentablemente ese es el gran tema que todavía no está zanjado y esperamos que en la próxima COP se pueda avanzar en esa dirección. Pero no es fácil,
es más lento de lo que uno quisiera, y respecto a Chile creo, y lo que respecta al Ministerio de Hacienda, creo que lo que corresponde es seguir muy activo en estas instancias ministeriales, donde, insisto, los ministerios de Hacienda, que no son como los actores tradicionales, tienen mucho que decir, por lo que hablábamos al principio, porque están en el centro de la toma de decisiones de política pública, dado que todo tiene impacto fiscal, y porque por otro lado tienen mucho que decir en el desarrollo de los mercados de capitales para que permitan financiar, ¿no es cierto?, para que generen instrumentos que permitan financiar proyectos que vayan acorde con esta nueva visión de mitigar el impacto del cambio climático. Ministro de Hacienda Ignacio Briones, muchas gracias por este contacto con Desafío Tierra. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias.